Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Puede inclinar su rostro durante un minuto. Le voy a pedir a la hermana que toque uno de los fondos más espirituales que conozca para este momento. Y durante este minuto quiero escuchar a la iglesia cómo ella ora al Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre. Aleluya. Espíritu Santo. Dice la gloria. Voy a pedir a mi hermano Antonio que ore por mí. Aleluya. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por lo que llevamos de culto hasta ahora. Señor, te pido y ruego, Dios mío, haga juntamente con tu iglesia por la petición de tu siervo, rogando, Señor Jesús, que ahora, en este justo momento, sea respaldado por tu palabra, Dios mío. Que venga, Señor, trayendo frutos al 60, al 70 y al 100 por uno, Dios mío. Ven, Señor, cambiando las vidas a través de tu palabra, Señor. Trayendo palabra nueva, fresca y de aliento, Señor. Gracias porque tú hablas. Y yo sé, Señor, que en esta tarde harás uso de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. 30 segundos más de adoración al Señor en esta tarde. Quiero escuchar cómo la iglesia está clamando al Señor. Puede cerrar por favor los ojos y orar al Señor durante un minuto. Vamos a romper este silencio dándole a Dios un fuerte aplauso en el nombre del Señor Jesucristo. Y a los varones y a su nombre. No escucho a los varones y a su nombre. Y a ver a las hermanas y a esa gloria. Y ahora toda la iglesia para Cristo. Bendecido sea su nombre. Que Dios le siga bendiciendo. Y yo rápidamente quisiera compartir algo que Dios ya venía recordándome a lo largo del día de hoy. Y luego ya pues entienden los planes y los propósitos de Dios. Tiempo más tarde me llamaba nuestro hermano Félix para ministrar hoy la palabra. Y yo quisiera hacer uso de esta palabra y no de otra. Si en este culto, en el tiempo de la palabra, sale algo mal, no fue Dios que se equivocó. Fue este siervo inútil que tiene fallos, errores y defectos. Yo creo que el deseo de todo predicador es de ver cómo Dios habla, Dios confirma y cómo Dios viene bendiciendo a su pueblo. Es una de las mayores bendiciones para quienes sirven a Dios. Yo directamente voy a hacer uso de las Escrituras y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. Todos aquellos que hayan traído Biblia, la palabra del Señor, me van a acompañar y vamos a leer el capítulo 3, verso 3. Allá vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se apagase, Jehová Dios llamó a Samuel y él respondió: heme aquí.
Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. A Dios sea toda la gloria. La verdad que a lo mismo que todos vosotros, ¿verdad? Observamos y miramos las cosas, ¿verdad? Y la verdad que Dios está bendiciendo al pueblo, Dios está bendiciendo nuestras iglesias, ¿verdad? Y Dios se está manifestando de una manera poderosa y especial. Pero también observamos dentro del cuerpo de Cristo algo, y es como miembro de la iglesia, con el curso de los tiempos y de los años, están habiendo miembros que se están durmiendo espiritualmente. Quiero decirle que una cosa es estar durmiendo, o más bien una cosa es estar despierto en el espíritu, y otra cosa muy diferente es estar despierto en el espíritu. Pudiera yo en esta tarde estar despierto en la carne, llamarme y yo responderte, pero llamarme Dios en el espíritu y a Dios no responderle, porque internamente haya podido venir a este culto espiritualmente durmiendo en el nombre del Señor. Por lo tanto, una cosa es el estar despierto en la carne, y otra cosa muy diferente es estar despierto en el espíritu. El estar despierto en la carne no es sinónimo de que uno o una esté despierta en el espíritu. A Dios sea toda la gloria. Nosotros acabamos de leer unas escrituras que nos habla de una joven promesa que fue el resultado de un vientre que no era fértil, pero que oraba y oraba, y a causa del clamor Dios escuchó la oración de Ana y le regaló lo que ella deseaba en el nombre del Señor. Nació Samuel, y Ana, como una mujer de Dios que ha prometido lo que le ha dicho a Dios, y ha llevado al niño al templo donde estaba el sacerdote Eli. Ahora la Biblia nos habla acerca de Samuel y nos dice que Samuel estaba en el templo junto al arca de Dios, pero la Biblia dice algo que a mí me llama la atención. Dice la Biblia que Samuel estaba dentro del templo, pero que Samuel estaba durmiendo. Yo te voy a hacer una pregunta y usted no me responda, y te quiero preguntar y decirte: no me molestan que los niños chicos hablen. Si la gente madura, que Dios te bendiga. En esta tarde respete usted la palabra de Dios, que no digo que no lo haga, pero pongamos atención, por favor, a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. A Dios sea la gloria. Decía que me llama mucho la atención, no donde Samuel está, sí, pero sí en el estado en el que se encuentra. Samuel estaba dentro del templo, estaba dentro de la casa de Dios, Herminio. Era el lugar donde se ministraba, era el lugar santo, era el lugar donde estaban los utensilios espirituales, donde se ministraba y donde la manifestación del Espíritu venía en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Samuel estaba dentro del templo, pero me dice la Biblia a mí algo y me da una información, y también a usted, que Samuel estaba dentro del templo, pero estaba durmiendo. A Dios sea la gloria. Hay cosas prioritarias en nuestra vida y cosas importantes. Hoy no te quiero preguntar dónde estás, en qué lugar te encuentras o qué lugar estás ocupando dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia, en el nombre del Señor. Hoy no te voy a preguntar en el lugar donde estás. Hoy te vengo a preguntar en qué situación interna te encuentras. A Dios sea toda la gloria. Porque te voy a decir algo: vale más para Dios un hombre despierto que un hombre con corona y durmiendo en el nombre del Señor. Perdóname la expresión, pero no tengo otra. La Biblia, una persona que está durmiendo, la compara a una persona
que está muerta en el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice: despierta tú que vives entre los muertos, y Jesús te alumbrará en el nombre del Señor. No sé cómo has entrado por las puertas de la iglesia en el nombre del Señor. Posiblemente hoy hayas podido venir despierto en la carne, pero durmiendo en el espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tengo que decirte algo: Dios le ha puesto a tu sueño fecha de caducidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Posiblemente lleves tiempo durmiendo en el nombre del Señor, pero hoy viene Dios a despertar a todos aquellos que están durmiendo en el espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A Dios sea la gloria. Si le haces caso al que te dice que sube y al que baja, tú escucha, y cuando tú lo escuches bien lo dejas, ¿vale? Que Dios te bendiga mucho. Que decía que hoy viene Dios a despertar a su pueblo. Porque para nada sirve estar dentro del templo como lo estaba Samuel y estar durmiendo. Samuel conocía al sacerdote, conocía el lugar donde se ministraba, conocía los utensilios, pero hallaba una palabra: todavía no había tenido un encuentro con Dios. A Dios sea la gloria. Él estaba durmiendo. El lugar no era bueno, era buenísimo, pero el estado espiritual interno en el cual Samuel se encontraba era caótico y desastroso. Estaba durmiendo espiritualmente. A Dios sea la gloria. Quiero decirle que una persona que está durmiendo espiritualmente no percibe el mover de Dios. No percibe el mover de Dios, pero todavía peor, no ve los ataques de Satanás. Que Dios los reprenda en el nombre del Señor. Para Dios sea toda la gloria. Si hablando con respeto yo llegara a la casa del hermano Luis, que me ha dado mucha alegría verlo en esta tarde, junto con toda la iglesia y todos los siervos de Dios, si él estuviera durmiendo, hablando con respeto en su cama, si yo llamara y le dijera: Luis, mañana a las 7 de la tarde, antes del culto, nos vamos a ver y vamos a tomar un café. ¿Saben lo que ocurriría? Que vendría el día de mañana a las 7 de la tarde, yo me presentaría en el restaurante o en el bar donde vamos a tomar café, y el hermano Luis no se presentaría en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me he presentado en su casa y he quedado con él, él estaba, yo lo estoy observando, pero él está durmiendo, y una persona que está durmiendo tiene los sentidos desocupados y no atiende en el nombre del Señor. Pero si yo quedo con el hermano en su casa, empiezo a hablar con él, él me responde porque está despierto. Cuando llegue el día de mañana, vamos a tomar el café que hemos quedado en el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios se revela y habla con personas que están despiertas espiritualmente en el nombre del Señor. El trato de Dios no empieza cuando una persona está durmiendo. El trato de Dios directo contigo empieza cuando hay dentro de todos nosotros un despertar y un conocimiento de saber quién nos está hablando en el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Por eso te pregunto en esta tarde: ¿cómo se encuentra hoy tu vida delante de la presencia de Dios? Si estás despierto espiritualmente, te quiero hablar de los peligros, porque tiene peligro venir al culto pero estar durmiendo espiritualmente. Pero si eres de los que están durmiendo espiritualmente, tengo que decirte que para ti hay esperanza. A Dios sea toda la gloria, porque todos los que estamos aquí, los que quedan por venir, somos recuperables para Dios en el nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria. Mira, yo me acuerdo de dos capítulos diferentes que vivieron los discípulos. Dice la Biblia que Jesús subió al monte de la transfiguración. Dice la Biblia que se ha llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero añade la Biblia y dice: y Pedro, Jacobo y Juan, sus ojos estaban cargados de sueño. Dice la Biblia, pero se esforzaron y permanecieron despiertos. Grande fue la recompensa
que le estaba guardando Dios para ese momento. Dice que se los ha llevado al monte de la transfiguración y de un momento a otro dice que el rostro de Jesucristo ha brillado como el sol cuando brilla con toda su fuerza en el nombre del Señor, y que sus ropas se han vuelto blancas como la blanca lana en el nombre del Señor. También han observado los discípulos que ha aparecido a la izquierda Moisés, símbolo de la ley, y Elías a la derecha, símbolo de los profetas, y Jesucristo en medio resplandeciendo en el nombre del Señor. Y han escuchado la voz del Dios Padre, como señalaba Jesucristo diciendo: Él es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. A Él oí en el nombre del Señor. Ahí había una enseñanza. Estaba la ley, que era Moisés, Jesucristo, que representaba la gracia, y los profetas, que representaban a Elías en el nombre del Señor. Pero en aquel tiempo ha dicho el Dios Padre: ese es mi Hijo, señalando a Jesucristo. A Él oí en el nombre del Señor, en sinónimo de que ya no era el tiempo de la ley ni el tiempo de los profetas, sino que ahora era el tiempo de la gracia que se iba a levantar en el nombre de Jesucristo. Pero pregunto a los apóstoles: ¿por qué habéis vivido esta experiencia? Es que ellos se han esforzado, ellos no se han quedado durmiendo, tienen sueño, llevan caminando muchas horas, pero se han esforzado, y por cuanto se han esforzado han visto la gloria de Dios en el nombre del Señor. Porque te voy a decir algo: hay a veces donde la gracia de Dios viene y te da su gloria y su bendición, o simplemente sentarte en un banco y sin merecértela, Dios empieza a darte de su gloria y de su bendición en el nombre del Señor, porque así es la misericordia de Dios en el nombre del Señor. Pero hay a veces donde Dios se queda sentado en el trono y se cruza de brazos y no te comparte su gloria y no te comparte su bendición, y quiere ver Dios a ver cuál es tu reacción en el nombre del Señor. Él quiere ver cómo tú te comportas cuando Él no te transmite su gloria y su bendición en el nombre del Señor. Yo me acuerdo de un hombre que Dios estaba tratándolo en un arroyo, era el arroyo de Peniel, y le decía el ángel de Jehová: suéltame porque ya raya el alba y yo me tengo que ir. Pero dice la Biblia que Jacob se había asiado de él, lo había agarrado y le dijo: hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar en el nombre del Señor. Se esforzó, y viendo el ángel de Jehová su esfuerzo se detuvo, y dice la Biblia, y lo bendijo Dios. Pero se le ha quedado mirando Dios y le ha dicho: te he bendecido, pero no te he cambiado el nombre. Sigue siendo Jacob, sigue siendo un truanero, un hombre que echa por la boca solamente medias verdades. Si te cambio el nombre, pero si te bendigo y no te cambio el nombre, la gente hablará que eres un hombre bendecido, pero que eres un truanero y que caminas como antes en el nombre del Señor. Voy a hacer contigo una cosa: mira, yo no solamente te voy a bendecir, ahora te voy a tocar en el encaje del muslo y te voy a descoyuntar en el nombre del Señor. Porque Jacob, eres más agradable para mí caminando cojo que caminando sobre tus pies en el nombre del Señor. Y ahora espérate, que ya no te vas a llamar más Jacob, ahora cambiaré tu nombre por Israel en el nombre del Señor. El resultado de la bendición de Dios, de la descoyuntura de Jacob y de la bendición de Dios, fue el resultado de un hombre totalmente agarrado a Dios, que estaba cansado de haber conseguido bendiciones engañando a su padre en el nombre del Señor. Pero Jacob, tú pudiste engañar a tu padre. Cuando hablaste con Esaú, que se había quedado sin visión, te preguntó tu padre y tú le dijiste: yo soy Esaú. Tu padre te preguntó por tu nombre y le dijiste: yo soy Esaú. Y engañaste a tu padre, porque tu padre te dijo: acércate, porque hay algo que no entiendo. Tu voz es de Jacob, pero me confunde, acércate que te quiero tocar. Y dice su padre sin visión: tu nombre de Jacob, pero ahora que te toco, veo que eres Esaú. Jacob por dentro, queriendo imitar a Esaú por fuera. Pero cuando se esforzó, el ángel de Jehová le hizo la misma pregunta que le hizo su padre. Le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él no tuvo por más que decir: yo soy Jacob.
A Dios sea la gloria. Y los apóstoles, a causa de su esfuerzo y de no dormir, ven a Jesús con una gloria diferente a la que ellos están acostumbrando a ver. Porque Jesús estuvo con los apóstoles en la tierra 3 años y medio. Conocían su voz, conocía el corte de su rostro, su estatura, su forma de partir el pan. Pero como se han esforzado y no se han dormido, han visto la gloria de Dios y a Jesucristo como jamás nunca lo habían visto. Eso era un adelanto a como Él tenía que venir más tarde en su segunda venida, en el nombre de Jesucristo. Pero luego hay otra secuencia de los apóstoles, donde Jesucristo de nuevo llama a todos los apóstoles, se los lleva a Getsemaní, pero también le dice a algunos de ellos: venidse vosotros conmigo. Y dice Jesucristo que Él se ha ido como a un tiro de piedra y ha empezado a orar. En la oración del Getsemaní, Él está orando. Dice la Biblia que Dios ha enviado a un ángel y lo ha fortalecido. Pero me llama algo la atención en el nombre del Señor. Dice la Biblia que cuando Jesús vuelve, dice, ha hallado a sus discípulos durmiendo. Jesús se acerca a ellos y los despierta y les dice: ¿no habéis podido orar conmigo tan solamente una hora? En el primer texto bíblico que he citado, ellos ven a Elías, ellos ven a Moisés, ellos ven a Jesucristo, ellos escuchan la voz del Dios Padre, pero en el Getsemaní se pierde una gran bendición. No han visto a Jesús orando con agonía, donde la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Se han perdido la experiencia de ver como un ángel del cielo, el Dios Padre lo ha enviado para que venga a la tierra a fortalecer a su Hijo. Se han perdido esa experiencia. ¿Saben por qué? Porque se han quedado durmiendo. Y por cuando se han quedado durmiendo, no hay experiencia en Dios. No han escuchado la oración sacerdotal de Jesucristo, ni han visto cómo el ángel venía a fortalecerlo en el nombre del Señor. Porque te voy a decir algo: cuando una persona espiritualmente está durmiendo, ahí no hay contacto con Dios. Ahí Dios no se revela a tu vida. Ahí Dios no habla contigo. No porque Dios no quiera hablarte, sino porque estamos en una situación que si Él nos hablara, nosotros no íbamos a percibirlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Mira, había un juez llamado Císara. Era un gran guerrero. Era un hombre de visoria, era un hombre de conquistas, pero dice la Biblia, pero un día cansado, se ha metido dentro de su tienda. En 5 minutos he terminado. Se ha metido dentro de su tienda de campaña. ¿Saben lo que ha hecho? Dice la Biblia. Se ha quedado durmiendo. Hay una mujer llamada Jael, lo está observando, tiene malas intenciones, tiene ya preparado de antemano una estaca de madera y un mazo preparado para el guerrero de Dios. Cuando Císara se ha quedado durmiendo en su tienda de campaña, sutilmente ha entrado Jael en silencio. Él está durmiendo. No ha visto ni las intenciones del enemigo,
ni el caminar del enemigo, ni el rastro del enemigo. Ha llegado Yael, ha puesto aquella estaca de madera en su sien y no le ha hecho falta dar 2 golpes. Con un golpe certero ha enclavado al guerrero de Dios con la estaca en la sien y ha dejado de vivir aquel gran hombre de Dios y aquel gran guerrero en el nombre del Señor. Y pregunto yo, ¿qué te ha pasado, Císara? Si tú eras un hombre de renombre, eras un hombre de conquista, eras un hombre que donde ibas Dios te daba la victoria. En el nombre del Señor, se ha quedado durmiendo en el nombre del Señor, y Satanás, que Dios lo reprenda, que es un enemigo de tiempo, lo ha estado observando, que Dios lo reprenda en el nombre del Señor, porque Satanás observa y estudia al Hijo de Dios, y él es un enemigo de tiempo. Él no se pone nervioso en el nombre del Señor, él sabe esperar en el nombre de Jesucristo. Y el enemigo estudia los pasos del hombre y de la mujer en el nombre de Jesucristo, y conoce la identidad del hombre y de la mujer. Por eso es que cuando Pablo y Silas iban por aquel lugar caminando, predicando la palabra de Dios, una mujer poseída por un demonio, con palabra halagüeña y con palabras dulces, decía: estos son los siervos del Dios viviente, en el nombre del Señor. Le estaba haciendo a aquella mujer la cama, aquella mujer le estaba regando los oídos de una manera halagüeña para que tuvieran una buena impresión en el nombre del Señor. Pero Pablo y Silas, que no eran de los que solamente iban a los cultos, y eran de los que vivían frescos en el espíritu y no dormía, llegó Pablo en el discernimiento de espíritu, y examinando aquellas palabras dijo: las palabras son dulces y halagüeñas, pero vienen de un vaso lleno de suciedad, en el nombre del Señor. El enemigo ha estado observando al hombre de Dios, aquel gran guerrero, en el nombre del Señor, y cuando se ha quedado durmiendo ha enviado su utensilio en el nombre del Señor, porque te voy a decir una palabra en el nombre del Señor. No solamente Dios tiene utensilio para usarlo en medio de su obra en el nombre del Señor, también Satanás, que Dios lo reprenda. Lo voy a volver a repetir, que Dios lo reprenda. Él también tiene preparado sus utensilios para robarte la vida espiritual, para matarte espiritualmente en el nombre del Señor. No sé si hay alguien que haya muerto en este lugar o está durmiendo espiritualmente en el nombre del Señor, pero hoy viene la trompeta de la palabra de Dios y viene a despertarte en el espíritu, en el nombre del Señor. Aplaude esa tarde para Dios. A Dios sea la gloria. Y termino. Dios está observando a Samuel y lo ve dentro del templo. Y dice Dios: Samuel está dentro del templo. El lugar es bueno, pero aún no me conoce. Porque te lo voy a decir con amor y cariño. Se puede estar en el templo sin conocer al Dios del templo. Te voy a decir algo. En la casa de Dios todo el mundo tiene cabida, pero no en el cielo. Perdonen por la impresión. En la casa de Dios se puede sentar trigo, pero también cizaña, pero no en el cielo. Las puertas del templo son muy anchas y cabe todo, pero las puertas del cielo son estrechas y angostas. Y dice la Biblia, y examínalo en tu casa porque no tengo tiempo para interpretártelo: pocos son las que la hallan. Dice Dios: está dentro del templo, pero todavía no me has conocido. Porque una cosa es el templo y otra cosa es el Dios del templo. Se puede venir
venir al culto sin haber tenido un encuentro con Dios. Conocemos el sistema, conocemos quién es el obrero, quién predica, quién es el pastor, quién son las ovejas, quiénes son los hermanos. Pero yo pregunto, ¿hemos tenido un encuentro con Dios? A Dios sea toda la gloria. Quiero decirte que estas palabras no son palabras destructivas, sino constructivas, para despertar dentro del hombre y de la mujer la necesidad no solamente de depender de un culto, porque mira, te voy a decir algo, a veces solamente dependemos de una hora de culto. El problema no está cuando venimos al culto, el problema está cuando salimos por la puerta del culto. Porque pregunto yo, ¿cuántos días tienen que pasar para que una persona esté 24 horas en la presencia de Dios? Si no son seguidas, continuas. Yo se lo voy a decir, si yo, para no mentar a nadie, vengo solamente 4 veces a la semana al culto, a la semana yo estoy 4 horas en la presencia de Dios, porque creemos que en este lugar Dios se manifiesta en el nombre del Señor. Durante una semana, si yo vengo todos los días al culto, que es 1 hora, en una semana estoy 4 horas. Si vengo la segunda semana y estoy otras 4 horas, son 8 horas en 2 semanas. Si son 3 semanas las que vengo todos los días, son 12 horas. Y si vengo la 4ª semana, que es un mes, estoy 16 horas en un mes en la presencia de Dios, en el nombre del Señor. Pregunto yo, ¿cómo que una persona en un mes que ha estado solamente 16 horas en un culto, cómo va a tener fuerza espiritualmente y va a tener el suficientemente contacto con Dios como para resistir la tentación del diablo en el nombre de Jesucristo? A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Pregunto yo, ¿no creen ustedes que estamos viviendo mucha pobreza espiritual? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque yo te pregunto y me pregunto, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Te voy a poner un ejemplo y ya voy a terminar, aunque luego no termine. Ya voy a terminar. Te voy a poner un ejemplo. No conozco a un hombre que diga que ama a una mujer y vive separado, cada uno en su casa, no coman juntos, no caminen juntos. Yo no lo conozco. ¿Tú sí? Dice Manuel que tampoco. Que Dios lo bendiga. El hombre que ama a una mujer vive con ella, tiene familia con ella. Sigue tocando. Que Dios te bendiga. Cena con ella, comparte las cosas con ella. Y yo te pregunto a ti, si nosotros decimos amar a Dios, ¿cuál es la intensidad de la devoción que tú anhelas estar con Él? Samuel estaba dentro del templo, pero estaba durmiendo. Dios lo ve y le dice, estás dentro del templo, pero todavía no has tenido un encuentro conmigo. Conoces a Eli, conoces a esos niños que son unos profanos. Conoces todo lo que hay dentro del templo, pero todavía no me conoce a mí. ¿Sabes lo que hizo Dios? Vino despertándolo en medio de la noche en el nombre del Señor. Y ha dicho Dios, Samuel, Samuel. Dice la Biblia que Samuel se ha despertado. ¿Y sabe lo que ha hecho? Samuel se ha ido en busca del sacerdote. Y con esto termino. Y ha llegado Samuel y le ha dicho, mira, vuélvete a dormir en el nombre del Señor. Se ha vuelto a quedar a dormir. Y ha llegado Dios por segunda vez y ha dicho, Samuel, Samuel. Y ha venido despertándolo Dios y ha ido en busca del sacerdote. Y el sacerdote le ha vuelto a decir, vuélvete a dormir. No solamente Dios dentro del templo tenía a un joven durmiendo espiritualmente, también tenía un sacerdote. Y el problema no solamente ya que era el sacerdote que lo estaba enviando a dormir, el problema era que el sacerdote estaba él durmiendo y también estaba enviando a quienes Dios llamaba a dormir en el nombre del Señor. Pero dice ya que la tercera vez cuando ha vuelto a llamarlo Dios, dice la Biblia que cuando ha llegado en busca del sacerdote, el sacerdote no se ha dado cuenta a la primera vez, a la tercera ya se ha dado cuenta y ha dicho, creo que a ti te está llamando Dios. Cuando te vuelva a venir esa voz, dile, heme aquí en el nombre del
del Señor. Y cuando Dios lo ha vuelto a llamar en el nombre del Señor, porque Dios no se cansa de llamarte, Dios no se va a cansar de despertarte. Me puedo cansar yo, se puede cansar un obrero, que Dios lo bendiga, el pastor, que también lo bendiga, pero Dios no se va a cansar en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama en el nombre del Señor. Lo ha despertado Dios y ha empezado el plan y el propósito de Dios con el Samuel. Fue sacerdote, profeta, y si no me equivoco, también fue rey. A Dios sea toda la gloria. No quiero ya alargarme más, porque si no, para la próxima vez ya no me escuchan. He necesitado media hora. Que Dios te bendiga. Para decirte que grandes son los peligros de un hombre y una mujer de Dios que tiene el dormirse espiritualmente. Y por el contrario también, que Dios le ha puesto fecha de caducidad a tu sueño. Dios viene despertando al pueblo de Dios en el nombre del Señor, porque no solamente había gloria y bendición hace 30 años en el nombre del Señor, porque yo hablo y cuando escucho a los hermanos hablar de la gloria, de la bendición, de la unión que había antes, de las bendiciones que había antes, en el nombre del Señor, me da alegría en parte, pero en parte me entristezco en el nombre del Señor, porque han pasado 30 años en el nombre del Señor y a lo mismo aquí no pasa, pero están ocurriendo grandes cosas dentro de las iglesias en el nombre del Señor. Hay hermanos y hermanas que no se hablan los unos con los otros. Hay hermanos y hermanas que se tienen rencores dentro del corazón en el nombre del Señor. Hay personas que están cayendo en práctica de pecado y posiblemente no lo estén haciendo cara al público, pero detrás del telón están pecando en el nombre del Señor. Y el pastor no te puede ver, el hermano no te puede ver, pero hay uno que su mirada es como grandes llamas de fuego y ese todo lo ve en el nombre del Señor. Despierta, porque Dios viene pronto. Y se fuerte aplauso para Dios y que Dios siga bendiciendo a la iglesia del Polígono. Aplausos siempre a Dios.